A finales de 2024, un simple gráfico empezó a ganar mucha atención por algo tan sencillo como dejar en evidencia hasta qué punto Europa se había quedado atrás. Cada una de estas burbujas representa una empresa fundada en los últimos 50 años que hoy vale más de 10.000 millones de dólares en los mercados públicos. La Unión Europea, que es colectivamente la segunda economía más grande del planeta, cuenta con apenas 14 compañías así, de las cuales, siendo generosos, solo 6 podrían considerarse de alta tecnología. En comparación, el mismo grupo de empresas en Estados Unidos valía 70 veces más y estaba además mucho más a la vanguardia. Y desde que se publicó ese informe, la brecha no ha hecho más que ampliarse. Solo Meta, ella sola, vale ahora más que todas esas nuevas empresas europeas juntas. Y si ampliamos un poco la mirada, las 5 mayores tecnológicas estadounidenses valen más que todas y cada una de las compañías cotizadas en todas y cada una de las bolsas de la Unión Europea. Esta brecha, además, se remonta mucho más atrás dentro del ciclo empresarial. Europa no tiene grandes empresas nuevas porque sencillamente no hay ni por asomo tanta financiación para empresas pequeñas y nuevas. La falta de infraestructura financiera en Europa hace que muchos aspirantes a emprendedores del continente ni siquiera se molesten en intentarlo en su país de origen y en su lugar se muden a sitios como Silicon Valley o incluso China para conseguir que sus ideas de negocio se financien y despeguen. Así que la pregunta obvia que todo el mundo se hace es ¿por qué? Europa tiene muchísima gente adinerada con mucho dinero para invertir. También tiene montones de personas inteligentes en las que merece la pena invertir, con un sistema educativo que iguala o incluso supera al estadounidense en muchos campos. Su mercado de consumo es el segundo más grande del mundo. Se puede argumentar que es más estable que Estados Unidos desde el punto de vista político y la mayoría de sus países miembros tiene una mejor red de seguridad social a la que los emprendedores en ciernes pueden aferrarse si su negocio no sale adelante. Encima de todo esto, ahora cuenta también con docenas de organizaciones respaldadas por los gobiernos que están vertiendo miles de millones de euros en financiación para intentar cerrar esta brecha. Pero pese a todos esos esfuerzos, el continente sigue muy por detrás. Ahora bien, entender por qué existe esta brecha es importante por algo más allá de simple curiosidad general, porque independientemente del lado del charco en el que vivas, probablemente te va a afectar. Por un lado, hay quienes reclaman que se destine más dinero público al problema, que se relajen las regulaciones y que se recorten los impuestos para darle la vuelta a esta comparación tan embarazosa y permitir que las empresas europeas compitan en igualdad de condiciones. En castellano llano, si los distintos niveles de gobierno se quitaran de en medio y dejaran a las empresas hacer su tuyo, todo el mundo estaría mejor. Una historia tremendamente cómoda para los dueños de las empresas y además una que ya se ha contado muchas veces antes. Por otro lado, para todos esos estadounidenses que a estas alturas se están poniendo un poco demasiado engreídos, esta comparación pone de manifiesto tantas grietas en sus propios mercados como en los europeos. Ahora no quiero hacerte perder el tiempo solo por el bien del minutaje del vídeo, así que he desglosado todas las razones y argumentos en marcas de tiempo en la descripción del vídeo, porque si llevas tiempo siguiendo este tema, puede que algo de esto te resulte ya evidente. Pero entre los debates sobre regulación, la financiación con dinero del contribuyente, las iniciativas formativas, los acuerdos transfronterizos y quizá un poco también de batalla geopolítica por ver quién la tiene más grande, casi nadie se ha detenido a plantear la pregunta más importante de todas. ¿Es que esto importa de verdad? Comparaciones como esta pueden hacer parecer que Europa se está quedando atrás, pero también merece la pena reconocer que tener simplemente un puñado de megacorporaciones no le ha hecho la vida mejor al estadounidense precisamente. La historia de cómo Europa ha llegado hasta aquí, de cómo está intentando salir de este agujero y de cuánto importa realmente si no lo consigue, se reduce en realidad a unas pocas diferencias económicas prácticas muy sencillas que en este momento están siendo puestas al límite. Muy bien, pues los economistas han señalado 4 grandes áreas que explican por qué parece mucho más difícil hacer crecer una gran empresa nueva, o cualquier empresa en realidad. El primer gran problema es uno que a menudo se pasa por alto en estos debates, y es que Europa sencillamente es vieja.
tiene dinero viejo, gente vieja, instituciones viejas e incentivos viejos que no se prestan de forma tan directa a crear o financiar nuevos negocios. En el extremo, un estudio del Peterson Institute concluyó que más de la mitad de los milmillonarios europeos ha heredado su fortuna, frente a un tercio en Estados Unidos. Hasta una quinta parte de todas las grandes fortunas de Europa vaya por cuarta generación o más allá, lo que significa que esta riqueza se ha vuelto casi dinástica por naturaleza. Y eso sin contar las dinastías literales que existen en Europa, claro. Es un hecho ampliamente asumido que las políticas fiscales y sociales más progresistas en Europa, comparadas con Estados Unidos, se han traducido en una mejor movilidad social. Es decir, que alguien que parte de un entorno de ingresos o patrimonio bajo puede acabar en un entorno de ingresos altos y viceversa. Ahora bien, esto es cierto en la mayor parte de Europa occidental, pero solo para niveles normales de patrimonio. En los escalones más altos, muchas familias adineradas europeas llevan conservando su fortuna más tiempo que le lleva existiendo Estados Unidos como país. Los impuestos de ingreso más altos y los servicios sociales sí incrementan la movilidad social, pero estas familias poseen un patrimonio que genera sus ingresos, en lugar de ingresos con los que construir patrimonio. De modo que los impuestos de ingresos por sí solos hacen muy poco para desplazar sus activos acumulados. Y esto importa al desarrollo de nuevos negocios porque este tipo de fortunas están por naturaleza más predispuestas a preservar la riqueza que a generarla. El sesgo de supervivencia hace que las fortunas que apuestan constantemente por la próxima gran revolución no sean propensas a sobrevivir durante cientos de años, para empezar. Y aunque estas familias estuvieran interesadas en el capital riesgo como forma de ayudar a las startups a escalar y convertirse en grandes empresas, muchas de ellas no tendrían esa capacidad. Muchos de los nuevos grandes negocios de Estados Unidos de hoy en día recibieron sus primeras inversiones de otros emprendedores que acababan de vender su propia empresa. Los fundadores y primeros ejecutivos de PayPal son el ejemplo clásico de esto. Independientemente de lo que puedas pensar personalmente de ellos, Elon Musk, Peter Thiel, Reid Hoffman, Max Levchin y compañía cogieron el dinero que sacaron de la venta de PayPal a eBay y lo reinvirtieron a través de varios canales para contribuir, de forma directa, a casi la mitad de las burbujas que aparecen en la parte izquierda del gráfico. Aunque puede que el mundo estuviera mejor si no lo hubieran hecho, eso ya te toca decidirlo a ti. La cuestión es que un heredero de cuarta generación de una fortuna familiar, gestionada a través de un fideicomiso e invertida en tierras de cultivo, no va a tener la misma combinación de capital y conocimiento práctico para crear ese ecosistema empresarial que en Estados Unidos produce empresas tecnológicas en cadena. La presencia de dinero dinástico influye también en la inversión en nuevos negocios de maneras menos evidentes. Una de ellas es, sencillamente, ocultar cuántas empresas existen en realidad. Europa alberga casi la mitad de todas las grandes empresas familiares del mundo, según un informe de Ernst & Young. En comparación, Estados Unidos, a pesar de ser una economía mayor en conjunto, alberga solo el 23%. Las familias de dinero viejo suelen ser propietarias de negocios tan antiguos que son anteriores a la propia idea de salir a bolsa. Y si estas compañías nunca cotizan ni asumen grandes inversiones externas, sencillamente hay menos información disponible sobre ellas para recopilar en visualizaciones como esta. Además, las familias de dinero viejo que obtienen su riqueza de fuentes muy conservadoras como el sector inmobiliario, la industria pesada o los negocios familiares tradicionales tienen, discutiblemente, un incentivo en contra de fomentar nuevos negocios, porque la innovación que estos traen consigo y la riqueza que generan podrían competir directamente con sus intereses ya establecidos. Puede sonarte a ti o a mí una tontería, pero un nuevo milmillonario recién salido del horno, pujando más alto que un heredero de dinero viejo por una posición privilegiada en Chevelle, podría considerarse en ese círculo una auténtica penuria. La naturaleza del dinero viejo presidiendo sobre negocios viejos enlaza también con el segundo gran problema que contribuye al lento desarrollo empresarial en Europa: la regulación. A finales de 2024, Mario Draghi, expresidente del Banco Central Europeo y ex primer ministro de Italia, publicó un informe ya famoso en el que describía cómo Europa se estaba quedando atrás frente al mundo en términos de innovación.
Uno de los focos centrales del informe era precisamente por qué no se estaban desarrollando empresas tecnológicamente punteras y altamente productivas en Europa, y una de las conclusiones clave era que la burocracia, repartida entre 27 países miembros, era sencillamente demasiado difícil de navegar. Hay ahora una frase ya célebre que dice que Estados Unidos innova, China replica y Europa regula. Además de estar formada por muchos países individuales con sus propias leyes locales y unas normas más amplias a nivel de mercado único de la UE, estos países ya tienen de por sí regulaciones empresariales más estrictas y su aplicación tiende a ser más consistente. El ejemplo clásico que suele usarse es que para dar por cerrado un contrato empresarial en Alemania, un tercero necesita sentarse en una sala y leer el contrato en voz alta de principio a fin antes de que pueda exigirse su cumplimiento. Multiplica estas peculiares tradiciones locales, rarezas legales, sistemas fiscales e idiomas únicos por 27 países, y de repente resulta mucho más difícil acceder al mercado entero de la UE de lo que resulta acceder al mercado estadounidense. Y eso que el propio Estados Unidos tampoco es precisamente ajeno a la burocracia absurda. La dinámica de quién controla la riqueza entra también en juego aquí. Las empresas estadounidenses jóvenes y los milmillonarios de dinero nuevo utilizan en gran medida su fortuna e influencia para presionar a favor de menos regulación, con el objetivo de permitir que sus negocios accedan a nuevos mercados o puedan operar de maneras que no están estrictamente dentro de los límites de la ley. Los negocios tradicionales y antiguos de Europa quieren exactamente lo contrario. Montañas de burocracia y regulación hacen más difícil que las startups entren en sus mercados y aún más difícil que puedan sacar algo nuevo al mercado capaz de competir con ellos. En Estados Unidos, la respuesta típica ante las regulaciones existentes es pedir perdón antes que pedir permiso cuando una compañía se adentra en una zona legal gris. Un ejemplo sencillo sería algo como Airbnb. Está bastante claro que este negocio está facilitando la existencia de hoteles sin licencia ni regulación, pero el martillo regulatorio ha caído sobre esta plataforma con mucha más fuerza en Europa que en la mayoría de ciudades estadounidenses. Ahora, sea cual sea tu opinión personal sobre esta plataforma, los verdaderos ganadores en Europa son los dueños de los hoteles establecidos que no necesitan competir en esos mismos términos. La buena noticia es que desde que se publicó por primera vez este demoledor informe, la UE ha avanzado algo en la dirección de simplificar algunos de estos obstáculos. EU Inc. es una nueva propuesta, actualmente en el Parlamento Europeo, que permitirá a las empresas constituirse como una sola entidad con reglas armonizadas por todo el continente, en lugar de tener que adaptarse una por una a las leyes locales. La esperanza es que esto difumine la línea entre fronteras para las empresas y les permita captar dinero y acceder a clientes que antes habrían sido demasiado inalcanzables a nivel burocrático. Hay, no obstante, una línea muy fina entre eliminar burocracia innecesaria y eliminar salvaguardias que estaban ahí por una buena razón. Al mismo tiempo que se impulsan reformas ampliamente populares como el EU Inc. Scheme, la UE también está planteando medidas más controvertidas como recortar las leyes de protección de privacidad e inteligencia artificial, con la promesa de que eso incentivará más desarrollo local de esta nueva y calentísima tecnología. Quédate con esto, porque será importante. Pero antes está quizá el mayor reto al que se enfrenta la UE a la hora de atraer empresas innovadoras, y es dar a todos los actores implicados en este proceso una buena razón para no irse a Estados Unidos. Si eres emprendedor, resulta más fácil encontrar inversores de capital riesgo que financian tus ideas en lugares como Silicon Valley. Si eres inversor de capital riesgo, Estados Unidos tiene mercados financieros mucho más grandes donde liquidar tus apuestas ganadoras. El talento técnico de primer nivel puede cobrar salarios más altos, a menudo con tipos impositivos más bajos, y los inversores ricos que quieren exposición a desarrollos punteros van a ir allí donde estén los capitalistas de riesgo, los emprendedores y los trabajadores talentosos. Esta aglomeración de talento, finanzas y una cultura volcada a la tecnología es muy difícil de contrarrestar cuando ya está consolidada en un sitio. Y también ayuda mucho el hecho de que, una vez que una empresa alcanza la escala suficiente, no hay nada que la impida expandirse de vuelta a Europa en cuanto pueda permitirse los abogados necesarios para lidiar con toda su regulación. Por ahora, al menos, Estados Unidos también cuenta con la moneda de reserva mundial, lo que lo convierte en un destino atractivo para todos aquellos inversores extranjeros que entienden sus mercados y se sienten más cómodos invirtiendo en algo como la Bolsa de Nueva York que en su alternativa de Frankfurt.
Esta combinación de demografía, regulación y la atracción gravitatoria de Estados Unidos está contribuyendo a esta brecha en innovación y en los enormes negocios que la han impulsado. Pero, ¿importa esto de verdad? Por muy impresionantes que parezcan en gráficos como este, conviene detenerse y preguntarse qué beneficios reales están produciendo estas compañías a los países donde tienen su sede. En comparación con los negocios más tradicionales, estas empresas altamente innovadoras no emplean en realidad a tanta gente, tienen centros operativos muy concentrados y sus impuestos no necesariamente están ligados al lugar donde casualmente se encuentra su sede. Irónicamente, algunas compañías, como en particular Apple, han llevado tan lejos estas estrategias de minimización fiscal que acabaron pagando más impuestos de sociedades a la UE que a Estados Unidos. Durante las últimas 2 décadas, la empresa había estado canalizando gastos a través de Irlanda como estrategia para aparentar no ser rentable en el resto del mundo. Pero una sentencia judicial les obligó a pagar lo que habrían debido a Irlanda sin esa sofisticada ingeniería financiera, lo que se tradujo en una factura puntual de más de $10.000 millones, además de los impuestos regulares que ya habían abonado en Europa. Luego está el hecho de que muchas empresas pequeñas son por lo general más sanas para una economía que unas pocas megacorporaciones ultradominantes. Como siguen estando hasta cierto punto compartimentadas dentro de sus propios países, Europa suele tener docenas de competidores específicos por nación en determinados sectores, en lugar de una única empresa grande que domine todo un campo. Es más, las redes de seguridad pública hacen que a pesar de su regulación más relajada, lugares como Suecia tengan una tasa de emprendimiento e innovación muy superior a la estadounidense. La diferencia es que como no existe el mismo ecosistema robusto de capital riesgo, estas empresas tienden a no escalar tan rápidamente y se centran en su lugar en el crecimiento a largo plazo. Pero eso no necesariamente es un problema. Silicon Valley se ha vuelto muy bueno produciendo compañías de enorme valor, pero eso ha venido acompañado de sus propios problemas. Muchas startups reciben inversión porque los primeros inversores saben que más adelante llegarán otros inversores dispuestos a comprar participaciones, y no necesariamente porque la empresa esté produciendo un buen producto. Por todo lo que los capitalistas de riesgo dicen sobre cambiar el mundo a través de la tecnología, su objetivo principal es comprar una participación en una empresa que luego puedan vender a un precio superior. Y como las mayores tecnológicas de Estados Unidos se han vuelto tan enormes, muchas veces el mejor plan es directamente invertir en una startup con la intención explícita de que termine siendo absorbida por una de estas megacorporaciones en cuanto suponga una mínima amenaza para ellas. Esto hace que las valoraciones y los indicadores financieros se vean muy bonitos, pero su impacto real en el bien social queda un poco más en entredicho. Dicho de otra manera, se dedica muchísimo más tiempo y esfuerzo a comercializar y vender las acciones de la empresa que a fabricar realmente un buen producto que aporte valor al mercado. Estados Unidos está viviendo esto ahora mismo con la oleada de inversión en inteligencia artificial. Si eres un fundador que busca captar dinero y poner en marcha su negocio, más te vale encontrar la manera de meter la IA con calzador en tu plan, o te va a resultar extremadamente difícil levantar capital riesgo. Y la razón por la que va a costar tanto levantar capital riesgo es que esos mismos inversores no podrán revender esa participación en un mercado que está pagando muy por encima de las probabilidades por cualquier cosa generativa. Además, para todo el ruido que rodea a esta tecnología, los beneficios económicos reales que está entregando siguen siendo, en el mejor de los casos, cuestionables. Y más allá de eso, incluso si los grandes modelos de lenguaje modernos acaban mejorando la eficiencia económica, no hay ninguna garantía de que vaya a haber ventajas concentradas para los países que están haciendo las inversiones en primer lugar. Por ejemplo, el primer ordenador digital programable del mundo, el motor AVE-acción e incluso la propia inteligencia artificial fueron desarrollados aquí, en el Reino Unido, pero no existe ningún dividendo económico continuo por haber sido pionero en una tecnología que a grandes rasgos ha hecho del mundo un lugar más próspero. El nivel de financiarización del sistema estadounidense también lo hace más susceptible a las bajadas del ciclo cuando éstas llegan. Hemos estado comparando el rendimiento del sector tecnológico durante uno de los ciclos alcistas más largos de la historia. El mercado general de compañías cotizadas en Estados Unidos tiene un PER retrospectivo de 27, frente al 18 en Europa. En castellano llano, harían falta 27 años de beneficios de todas las acciones estadounidenses cotizadas para cubrir colectivamente su capitalización bursátil. A modo de comparación, en Europa harían falta algo más de 18 años.
Ahora bien, aunque esta no sea una comparación perfecta al 100%, sí muestra que si llega una recesión, la base más diversificada de Europa, formada por compañías más pequeñas y más pragmáticas, podría ayudar a suavizar el golpe frente al mercado estadounidense más dado a las burbujas. También es importante recordar que esto no incluye la proporción significativamente mayor de grandes empresas familiares que hay en Europa, que suelen gestionarse de forma más conservadora que las compañías cotizadas que tienen que rendir cuentas ante sus accionistas. El ecosistema empresarial europeo tiene sus problemas, pero este gráfico no es uno de ellos. Sí es, eso sí, una excusa estupenda para presionar a favor de impuestos más bajos, menos restricciones, menos protecciones para los trabajadores y un enfoque basado en esa mentalidad de hustle económico en lugar de un desarrollo empresarial sostenible, innovación auténtica y mejoras reales en la calidad de vida de la gente de a pie. Ya existen ejemplos claros de cómo esto está funcionando si amplías el foco más allá de los sectores más glamurosos del momento. Ve y echa un vistazo a este vídeo a continuación para descubrir cómo estas mismas condiciones han permitido que Aldi compita y prospere en mercados en los que, por toda lógica empresarial, sencillamente no debería poder hacerlo.